ver, yo realmente aprendí fisiología, pues valorando al paciente con fatiga crónica. Empecé en la universidad, ya haciendo la residencia, y empezó a caer pacientes que había que valorar, que se fatigaban mucho. Estoy hablando del año 2003, más o menos. Y yo vengo del mundo del deporte. Yo realmente miro los dos extremos, la gente que está muy bien, que está en la élite, y también la gente que no puede, que tiene una fatiga extrema, que no puede trabajar, ¿no? Entonces eso me da realmente una visión bastante amplia de lo que es la fatiga. Y uno de los primeros objetivos que se me planteó cuando empecé a estudiar es decir, ostras, esta gente, ¿qué adaptación más rara tienen? ¿Qué les pasa? Entonces empecé a interesarme por la fisiología gracias a esta patología, porque yo siempre a mis colegas les animo, cualquier especialista de cualquier, tanto sea urólogo, digestivo, neurólogo, si realmente se molesta un poco en exploraros, en ver, ostras, pues sí que está inflamado esto, es inespecífico, pero ¿por qué? Es una patología a nivel médico muy enriquecedora porque te obliga a pensar, porque no funciona como toca, nada. Y todo está conexionado, el cuerpo, todo está unido, no podemos... ¿Cómo no vas a tener una afectación de la memoria, de la atención, si está alterado el sistema nervioso autónomo? No os estáis volviendo, no tenéis Alzheimer, no está pasando nada, no estáis en la mente. Y el propio paciente pasa las fases de no creerse la patología, de decir, esto lo saco yo por voluntad. Y yo siempre digo, frenar la voluntad que tenéis demasiada. Y esto os hace cada vez ir a peor, ¿vale? Entonces, a lo largo de los años me he centrado en valorar de forma objetiva esta disminución que presentan, esta alteración, ¿no? Con datos, ya que no podía ayudar con tratamiento, porque todavía no hay un tratamiento que se os diga, tómate esto y estás bien, por lo menos ayudar en objetivar y en demostrar que esto es una patología con sus alteraciones fisiológicas. Ahora sí que me estoy abriendo más a valorar un poco, a trataros, a mejoraros calidad de vida, para que el día a día sea más tolerable, ¿no? ¿Se puede objetivar la fatiga? Esta es la pregunta de hoy. Pues la respuesta es que sí, y lo iremos viendo. A ver, las diapositivas las tengo hecho en inglés porque, bueno, de otras presentaciones las he aprovechado, la verdad, y como en el mundo científico nos movemos más en el inglés, pero bueno, yo hablaré todo lo que queráis. ¿Qué se está hablando ahora? De la post-exertional malaise, o sea, es la enfermedad post-actividad, o sea, el malestar post-esfuerzo, ¿no?, que os genera. No solo es, si no me muevo, estoy mal, pero como me muevo un poco, la resaca que se tiene, esto es una enfermedad, o sea, el moveros, es una intolerancia a la actividad. Cada uno, dependiendo del grado, la tenéis en un nivel. Si está muy fastidiado, ya solamente la cotidianidad me genera un malestar, ¿vale? Y pongo esta foto porque me parece muy llamativa, porque llegáis hasta la cabeza, ¿no? O sea, ya no solo me duele o ya no solo tengo fatiga, sino que el cerebro no funciona bien, ¿no? Entonces, muchas veces, de hecho yo al principio solo hacía una prueba. Bueno, no, esta no es la diapositiva de esto. Entonces, esto es una definición de la Organización Mundial de la Salud, lo que se define lo que es el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Una disminución de la capacidad funcional durante más de 6 meses, una afectación, una resaca, ¿no?, post-ejercicio, un sueño no reparador. Lo primero que suele aparecer siempre es esto. Por siempre digo, el sueño. Hay que dormir, es nuestra batería, nosotros nos enchufamos cuando dormimos y nos tenemos que recargar. Si el sueño está alterado, todo empieza por ahí, ¿no? Y no a base de pastillas hablo, o sea, hay que intentar que el sueño comience a ser reparador, ¿no? La afectación cognitiva de la atención, es la memoria inmediata, la de resuelvo un problema del día a día, me dan un cambio, esa atención inmediata está alterada. Por lo cual empiezan estos, voy a la cocina, ostras, ¿a qué vine aquí? Yo había venido a algo, o no me acuerdo de su nombre y la veo todos los días. Esa es la memoria inmediata, o sea, no es algo que os está pasando a nivel cerebral, es simplemente una afectación del sistema nervioso autónomo, que es el sistema automático de la adaptación. Y en medicina esto es difícil de medir, solemos medir lo estático, te hago una foto. No, mídeme mi respuesta al automatismo, adaptarme al calor, adaptarme a la luz, adaptarme al frío, adaptarme a resolver un problema. Eso es el sistema nervioso autónomo, que está muy alterado en la fatiga.
Por eso muchas veces, una de las cosas que se ve es la intolerancia a estar de pie. El estar de pie os fatiga, porque mi cuerpo se tiene que adaptar. El sistema circulatorio no va bien y llega un momento, si me tengo que tumbar que no puedo. ¿Vale? Y esto ahora lo estoy valorando también en la consulta. Bueno, y una bajada de vuestras capacidades de un 50%. Vale. Es una enfermedad multisistémica, no puede trataros solo el sistema digestivo, sino que en la fatiga está todo alterado. O sea, las digestiones, no se os puede tratar como si fuera estos por un lado, el especialista por otro. Lo de las unidades que comentó Enrique está muy bien, pero yo siempre le digo, pero poner especialistas de verdad, porque si no eso es negativo a la patología. Si el propio que ponen en las unidades de expertos no es experto, o se lo ponen a dedo porque hay que poner un reumatólogo tal, no sé qué, pero este nunca ha visto fatigas, el otro... Entonces como que la ley ahora lo está poniendo, pero falta que se preocupen de poner a los especialistas de verdad, ¿sabes? Y el tema de las pruebas de esfuerzo, ¿por qué no se hacen en hospitales públicos? Es lo que yo los hago en la privada, pero porque no se hacen en la pública. O sea, si tú en un juicio dices, pues que venga a la pública y que lo haga, y no lo hay, porque no hay especialistas que hagan esto en la pública. Tal vez porque no les interesa, porque si reconocen una prueba, porque yo llevo años y sí que las hago muy bien y tal, pero las puede hacer otro. Me pueden llamar si quieren que vaya al Valdebrón o si vaya al Clínic, pero igual no les interesa. A mí o a formar especialistas en esto. ¿Por qué? Porque son pruebas que objetivizan. Entonces, si la propia... entonces es un tema que es... político. Entonces, claro, tú estás ahí en la que yo voy de buena fe y hablo con unos y con otros y me dice, ya Andrea, pero es que no interesa. Entonces, claro, es un tema con el que hay que batallar, ¿no? Pero mientras tanto... Sí, pero por ejemplo, el propio Valdebrón me las deriva a mí, para hacer estudios. Claro, yo para hacer estudios, a ver, yo aparte de clínica hago investigación aplicada. Llevo muchos años haciendo, hice la tesis en esto. Entonces, el problema es cuando quieren hacer estudios. Cuando quieres publicar, necesitas estas pruebas. Cuando quieren hacer estudios. Claro. Vale. Son pruebas, date cuenta que es una prueba que se reconoce como una prueba de diagnóstico de fatiga y es el mejor momento para estudiar al paciente es en la prueba de esfuerzo. Para sacar sangre, para tal, no sé qué. Y claro, yo colaboro con... Pero son para hacer, dijéramos, estudios... No para objetivar fatiga, sino que para decir, oye, pues se va a probar esta molécula, o vamos a ver... Entonces, que sí que le dan importancia en los hospitales públicos, lo que pasa que por tal como está ahora mismo, no hay realmente, no sé si es por un tema de político o lo que sea, no se hace. Entonces yo cuando digo, a ver, es como si se pide una resonancia a un centro privado, es una prueba objetiva, o sea, que la repitan ellos, o sea, no estoy inventando nada, iba por ahí un poco, que cuando dicen, no, pues viene un centro privado, ¿verdad que una analítica te la miras igual de un centro privado que un público? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, se plantea el tema de las dos pruebas, ¿no? Si la hago un día, la repito, etc. A ver, yo a veces lo que os digo es que a lo mejor con una sola prueba, si el paciente está realmente mal, ya no hace falta que venga un segundo día. Ya objetivamente se demuestra que tiene una capacidad funcional limitada y está por debajo de lo que le toca y para dar, o a lo mejor a veces está por debajo y le digo, bueno, a lo mejor si lo que quieres es para una incapacidad, hagámosla otro día, porque como tienes falta de recuperación, mañana saldrá peor. Pero si ya está en un grado que ya... Lo que no quiero tampoco es hacer más daño por hacer. Entonces, a veces con un día ya es suficiente para objetivar la fatiga. Con dos se demuestra más la disminución de la capacidad y la falta de recuperación. ¿Vale? De hecho, hay un estudio... Bueno, esto simplemente lo puse, son unas referencias conforme que se utiliza ya no que hacen, no es que sea diagnóstica. Yo no estoy hablando de pruebas diagnósticas, que a veces en los juzgados te dicen, bueno, pero no hay una prueba diagnóstica para fatiga y para fibromialgia. No, yo solamente estoy objetivando que tiene una discapacidad funcional, que está disminuida, sea por una depresión, sea por una esclerosis, sea por lo que sea, se demuestra, o por un infarto, que su capacidad funcional está tan baja que no puede trabajar. ¿Vale? Y esto es una referencia conforme el consumo de oxígeno, una prueba de reserva respiratoria, se utilizan
están validadas tanto para diferentes patologías para reconocer disminuciones, discapacidades. A ver, ¿qué me he pasado? Ay, no se ve. Qué pena. Bueno, esto tenía algo de color, unas barritas, pero bueno, se ve el porcentaje. Esto es una colega americana, que de hecho ahora gracias a... En Estados Unidos os doy esperanzas. El Estado ha dado 1,5 millones de euros para trabajar en fatiga, para el estudio de la fatiga crónica. Y entonces, bueno, que igual aquí en España estamos un poco más limitados, pero que en el resto del mundo se está trabajando cada vez más en esta patología, se está investigando. Y de 42 pruebas que hicieron ellos, lo que han demostrado que utilizar el consumo de oxígeno en una primera prueba les sirvió para demostrar la discapacidad en un 43%, ¿vale? De invalideces estoy hablando, ¿eh? Para repetirla en el segundo día quedó más claro en un 67%, o sea, realmente el hacerla en 2 días va mejor, a no ser que ya tengas un grado, que ya no hace falta, que ya está totalmente demostrado, ¿no? Andrea, por ejemplo, a mí me la hiciste hace 1 año y algo, y yo estoy segura que cuando llegue mi juicio, que es en junio, me la volverás a hacer para que esté más reciente, y yo estoy segura que va a salir mucho peor porque yo me encuentro peor. Es muy objetiva. Normalmente cuando me decís me siento peor, sale peor. Cuando me decís estoy mejor, sale mejor. Es que no es que es... no he ido mejor, mi enfermedad va a peor y cada vez me encuentro peor. Puede ser, sí que... Incluso el aire cada vez me falta más. Bueno, porque tenéis falta... Bueno, porque empieza todo el cuadro a... Sí. Entonces... No. Una cosa es que tu estado disminuya y otra cosa que la haces al segundo día y se ve en muchas cosas que voy a presentar que la capacidad funcional, que la recuperación está afectada. O sea, una de las cosas que miro es tanto el consumo como el umbral anaeróbico. Ahora, a ver, yo a lo largo, igual hay gente que le hice la prueba y que está aquí y diga, a mí no me lo miraste. Yo cada vez voy añadiendo más cosas, voy cambiando un poco, intentando mejorar la exploración, digamos. Ostras, no se va a ver. Bueno, lo que quiero decir aquí es, ¿qué se ve? La disfunción autonómica. ¿Cómo lo vemos esto? En la frecuencia cardíaca. A ver, lo que se ve, por ejemplo, de la prueba de un día a la del otro, se puede ver cómo tu adaptación de la frecuencia cardíaca se altera. O sea, si tú a la misma carga ibas a 80, a lo mejor mañana a la misma carga vas a 120. O sea, la zona es como que la zona de estrés orgánico la tienes antes. Puedo a lo mejor hacer lo mismo, pero a base de sufrir mucho más, ¿vale? Y eso se refleja en la tensión, se refleja en la frecuencia cardíaca, se refleja en la temperatura, se refleja en la glucosa. Hay muchos parámetros que esto lo objetivizan, ¿vale? La presión arterial. Hay gente que al segundo día la tensión al esfuerzo no le sube. Y tiene que subir, porque vuestro sistema vascular a veces está como dormido. O sea, el sistema nervioso autónomo, que es el que os hablo, te dice, me voy a mover. Pues entonces se activa la vascularización. ¿Qué significa? Que tiene que aumentar el riego al músculo. Tiene que haber una vasodilatación. ¿Cómo lo miro yo? Pues con un sensor térmico. Si hay más vascularización, sube temperatura. Quiere decir que tus autopistas van más llenas al músculo. Vosotros tenéis una respuesta plana. O sea, no hay adaptación, o sea, yo me estoy moviendo, pero mi cuerpo no está reaccionando al movimiento. Entonces esto genera dolor, genera estrés, ¿vale? Y genera que no te recuperes. Lo mismo sucede con la digestión, ¿eh? Estoy comiendo, tiene que ir al sistema digestivo y eso no va. Por eso después de comer os entra sueño, os entra frío, os entra dolor. Asociar la fatiga no solo a lo que hacéis, sino a lo que coméis, porque el digerir os fatiga. Si os pasáis, os fatiga. Si el alimento es frío, ojo, porque tenemos que calentarlo. Y el calentarlo es un estrés de energía que no tenéis. El tomar azúcares es un estrés de energía que no tenéis. Aquí lo que hablo es de una... estas son las... No se ve tampoco, tú, qué pena. Esto sería el test de un día, el test del segundo día. Aquí voy viendo lo que son la carga, el consumo de oxígeno, el cociente respiratorio, que es lo que me marca un poco cuando entráis en un metabolismo sin oxígeno. Nosotros para movernos necesitamos coger oxígeno, metabolizar grasas, etcétera, y movernos.
¿Cuándo no utilizamos oxígeno? Cuando el esfuerzo es muy intenso y vuestra intensidad está muy por debajo de lo que toca, ¿vale? Es como que vais con una maratón y vais, vosotros sí que sois yo que llevo Ironman también y estos que hacen grandes cosas, si vosotros sí que lleváis un Ironman todo el día, porque estáis en una zona de estrés todos los días y eso se ve en datos. Aquí también lo que pasa es que no se ven las cifras, porque sí que se veía como el consumo de oxígeno de un día a otro se ha modificado, como la frecuencia también se va subiendo y como la tensión no responde, lo que pasa es que no se ve. Aquí digo la alteración anaeróbica, que como el umbral anaeróbico, el momento del cual entráis en estrés, entráis en moveros sin oxígeno, también al segundo día lo tenéis antes. A veces el consumo no disminuye tanto, pero lo que sí disminuye es el umbral anaeróbico. Y ambos parámetros están validados para reconocer la incapacidad, tanto de consumo de oxígeno como el momento de umbral anaeróbico. Una persona que tenga el umbral anaeróbico muy pronto también tiene una discapacidad, porque quiere decir que la actividad la hace pues, en estrés, y eso también se reconoce. Que esto antes yo no lo miraba, lo del umbral anaeróbico. Como tengo el contacto con la Universidad Americana, pues bueno, te vas enterando, y sí que es verdad que en algunos pacientes el consumo no disminuyó tanto, pero te vas al umbral anaeróbico y se ve y se cuenta el umbral anaeróbico, el consumo de oxígeno que tienes en umbral. Bueno, a veces con estos términos igual os perdéis, pero... Aquí tampoco se ve, esto sería la respuesta de la tensión, la sistólica, como el primer día consigue subir tensiones y el segundo día veis que no sube, la tensión no sube. O sea, tú estás haciendo el mismo ejercicio, pero tu sistema vascular no está respondiendo. Y el protocolo está hecho, por eso yo a veces os animo, venga un poco más y diréis, esta mujer me quiere matar, porque quiero que cumplan criterios de prueba máxima, internacionalmente aceptados, para que no te digan, esta persona para porque quiere, pero podría seguir. Entonces, hay una serie de criterios al realizar una prueba de esfuerzo que nos dicen que la prueba es máxima, ¿vale? Y que son el consumo de oxígeno, que llega a un plató, es decir, que a pesar de yo aumentar la carga, el consumo ya no sube más, esto es su máximo. La frecuencia cardíaca, que llega al 85-90% de lo que le toca, el cociente respiratorio, que sea mayor que 1, este es el cociente entre el consumo de oxígeno y lo que produces de CO2, que es lo que nos indica cuando entras en umbral, y el lactato. El lactato, pero bueno, el lactato no lo suelo medir porque una de las cosas que más se utiliza para valorar prueba máxima es el R, y sería un pinchazo más y que no nos aportaría más. Y después está la escala subjetiva, que esto sí es subjetivo, de percepción de esfuerzo, que es una escala numérica, que la hay del 6 al 20 y del 1 al 10, ¿no? Que te va indicando el nivel de fatiga que tienes. Esta escala sí que sirve para después manejaros en el día a día, porque como pases de 13, 14, la vas a liar después. Entonces, esto es una escala que yo siempre al paciente cuando viene digo, tenerla en mente, porque durante el día a día decir, hostia, no te pases de aquí porque igual después hay resacas, ¿sabes? Bueno, esto es como uno de los mejores indicadores, es esto, el cociente respiratorio para evaluar la prueba máxima. Y esto sería, por ejemplo, esto está hecho para patología cardíaca, pero sirve para cualquier patología, sea cardíaca, sea por un problema de discapacidad por otra causa, donde hay una tabla validada y que se reconoce los diferentes consumos de oxígeno y el grado de invalidez que genera, ¿vale? Y el umbral anaeróbico, ¿vale? Si tú se sabe que cualquier persona que tiene un consumo mayor de 20 puede trabajar, puede acabar su día. El que está en torno a 20 trabaja, pero ya solo vive para trabajar, llega a casa y descansa. El que está entre 16 y 20, ya depende del tipo de trabajo, ya empieza a ser complicado. Y se corresponde también con lo que os decía antes, con el umbral anaeróbico, el nivel de estrés. Si el umbral anaeróbico, imagínate que te sale un consumo de 15, pero tu umbral está en 11, anaeróbico, o sea, la zona de estrés es esta, nos quedamos con esta. ¿Vale? O sea, que la que te marca también es el umbral anaeróbico, es la zona a partir de la cual tú entras en estrés. Vale. Una de las cosas que yo miro desde hace un par de años, que me obsesionó un poco, es la termorregulación, porque es esto de que el paciente empezó a decir, no, estoy frío, y hostia, estaban heladas.
y decía, no tengo fiebre. Ostras, pues igual el concepto de fiebre, de temperatura, también los médicos debemos empezar a estudiarlo, porque la gente ya no va a 36 grados. Hablo de población general, ¿eh? O sea, la población general ya se mueve más en 35,8 que en 36. Con lo cual, vosotros que os movéis en 34 y picos, 35 escasos, con 36,5 tenéis fiebre, ¿vale? Porque lo que importa es esto. Lo que pasa es que son todos los conceptos que en medicina nos cuesta de mover, pero ya cada vez hay más estudios que hablan de que la temperatura de la población ha cambiado, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, un grupo control, ¿vale?, que hacen la prueba de esfuerzo y se ve cómo esta adaptación ocurre. O sea, un paciente, cualquier sujeto, nos ponemos a hacer ejercicio, tiene que subir la temperatura y bajar. O sea, porque hay esa vasodilatación que os digo, tiene que ir al músculo. Esto sería el primer día, veis que la adaptación es más plana, y miraros las cifras. 34 el primer día. Es una adaptación plana, aquí el cuerpo no se ha enterado mucho, no se ha adaptado. El segundo día, que esto se repite, mirad dónde está. Ya en basal, a 33 y pico grados. O sea, yo estoy con 33 y estoy en urgencias internas. Vosotros os acostumbráis, su cuerpo, estáis como en periodo de hibernación, yo llamo un poco como de tumbas metabólicas, porque estáis como un proceso como de los ositos que se quieren invernar y que no os molesten, pues el cuerpo lo tenéis funcionando muy bajo, muy bajo. La mayoría de los fármacos que os dan, ya os digo, son antitérmicos. Esto también habría que empezar a plantearlo, a ver si lo que os dan por un lado os lo quitan por otro, porque hay que subir temperatura para que funcione. Y esto se ve claramente el primer día como está así, el segundo día la respuesta es plana. Y esto no os lo podéis inventar si tenéis temperatura o provocar. Y la glucosa también la estoy estudiando, y mi compañera de Estados Unidos también empezó a ver esto, que hacéis hipoglucemias. Hacéis hipoglucemias con el esfuerzo, por eso de que ir a caminar, ojo, porque vuestra respuesta glucídica no es buena. Esto sería una respuesta glucídica normal. A ver, el ejercicio, cuando caminamos, nuestro cuerpo, si funciona bien, es perfecto. Está preparado para que vaya soltando glucosa al hígado para que me dé, ¿vale?, para que mis niveles de glucosa en sangre no bajen. Y el ejercicio durante los primeros 40 minutos, una hora, es hiperglucemiante. O sea, el cuerpo está preparado para soltar, no para bajar. El primer día la respuesta no es muy acentuada, pero bueno, sube y baja. Esto sería al principio, al final de la prueba y en la recuperación. Mirad qué pasa el segundo día. Va de bajada. Y hacéis una hipoglucemia reactiva, moveros. No hace falta comer, con descansar ya lo tenéis. Pero a veces hay gente que el caminar 15 minutos seguidos, pues puede liarla. Entonces, el caminar, lo que pasa es que los médicos decimos, pues que camine, esto no le hará daño. Caminar no le hace daño a nadie, pero depende del grado de discapacidad que tengáis, sí que os puede hacer daño. El caminar seguido, no te digo a lo mejor dosificar la energía, pero que a veces dices, vete a caminar, vete al gimnasio, vete. Es un problema de moverse, ¿no? No es un problema de sedentarismo. No estamos hablando, evidentemente, muchas por la casualidad lleváis vidas sedentarias, pero el sedentarismo es otra cosa. Vosotros es una patología. Esto sería, por ejemplo, esto es la prueba, lo que son los datos a nivel de consumo de oxígeno. El azul es el consumo de oxígeno, el rojo es el CO2 y esto es la carga. Esta línea que veis aquí son los valores teóricos máximos, ¿vale? Esto sería de una persona sedentaria, ¿veis? Roza la normalidad. Esto es consumo de oxígeno, CO2, aquí está el umbral, sube la frecuencia cardíaca, persona sedentaria. Es el mismo protocolo, esto está hecho en el mismo protocolo que os hago vosotros. Persona activa, mirad dónde está. Está aquí. Y esta persona yo sé que hace deporte, que puede acabar el día pues muy bien y mucho más. ¿Dónde está la fatiga? Claro, estamos hablando que el sedentario y la fatiga es algo más. Se sabe que una persona que no haga deporte disminuye o sea, que sea muy sedentario, su capacidad funcional disminuye entre un 20 y un 22%, pero no un 40%. Ese 20% que baila por ahí es algo más que estar en casa, ¿sabes? Conclusión, la capacidad funcional es objetivable. La disautonomía del sistema nervioso autónomo, que yo veo que la presentáis casi todos, es objetivable. La alteración metabólica es objetivable, ¿vale? Puede ser útil para ver el grado de afectación que tenéis, severidad, respuestas a tratamientos, etcétera, evolución.
O sea, es una prueba que es realmente que sirve. Ahora voy a hablar de esto porque me lo han pedido a nivel Enrique y otros pacientes, el tema de los METs. ¿Qué es el MET? ¿No? Un MET equivale al gasto metabólico basal, es decir, es como una moneda, yo me muevo y doy METs. O sea, un MET es lo que mi cuerpo gasta, que serían 3,5 mililitros de consumo de oxígeno por mantener funciones vitales. Por mantenerme viva, mi cuerpo necesita gastar algo, y eso es un MET, mantener las funciones corporales, ¿vale? Y estos son una serie de equivalentes de actividades y los METs. Dormir, estar tumbada representa un MET, que es metabolismo basal, ¿vale? Ir sentado en el tren, en el autobús, es 1,5 METs. Ir en motos ya son 2, caminar ligero son 3,3, que esto muchos pacientes es su máximo. Caminar moderadamente ya te vas a 3,8, correr ya nos ponemos en 9 METs, correr un poquito que no es muy rápido, 10. Pero es que si nos vamos a tareas como vete a nadar, bueno, vosotros el hecho de ir al gimnasio ya es fatiga, y cambiarte de ropa, si el agua no está, el agua es un buen medio, pero como no esté caliente, la liamos. Porque ya el estrés de que tu cuerpo, ya veréis que ahora, por ejemplo, meteros en el agua o en el mar os cuesta más, porque el agua es un gran disipador de calor. Y si estamos diciendo que no tenéis un sistema vascular correcto, el tener que calentar os va a dejar después con una resaca de un esfuerzo que habéis que no lo toleráis. Entonces las piscinas van muy bien si están calentitas, y si tenéis un grado de que ir allí no está lejos, cambiarte y todo esto. Pero es que la natación son 4 METs, y es que muchos estáis en 3, y pico. O sea, no podéis hacer un esfuerzo tan intenso, o sea, para mejorar, porque la intención es mejorar, voy a nadar para mejorar, no, voy a nadar para llegar a casa y tumbarme. Cuando lleguéis a casa, después de una actividad, os tengáis que tumbar, es que os habéis pasado. Yoga y estiramientos, 3,5. Igual hay gente que antes de ponerse a prescribir el ejercicio, hay que ver cómo estáis. Porque es verdad que el estiramiento yoga puede ser que casi todo el mundo lo pueda hacer, pero estamos hablando de una patología donde la capacidad funcional está muy limitada. A lo mejor no se puede hacer, por eso es muy importante evaluaros antes de poner cualquier programa, cualquier prescripción de actividad, hay que saber dónde estamos. Actividad laboral sedentaria, nos vamos entre 2 y 3. Actividad laboral ligera, un poco de oficina, 2 y 5. O sea, aquí ya nos movemos en 2 o 3 dependiendo del trabajo, 2 y 5 ya mucha gente ya no llega a 5 METs. Trabajo manual ligero, 3,3, 5 METs. Trabajo manual moderado, 5 a 7 METs. Un trabajo intenso ya que requiera o cortar o una cadena de montaje, nos vamos entre 6 y 15 METs. Esto ya es un trabajo de alguien que está en forma, que lo tolera alguien que está bien. Lo que quiero dar con esto es que no os sintáis solas, que poco a poco los profesionales nos vamos juntando para poder ayudar, pero que esto es un camino, un proceso largo. Para el mismo profesional es largo. Yo empecé ahí haciendo la tesis y ahora, pues mira, pues sí, estoy cada vez voy aprendiendo. Y vosotros realmente decís mucho de la patología. Escucharos es importante porque es una enfermedad que los médicos no la hemos estudiado en la facultad. Todavía, hoy hablé con el Fernández Huertas, dice que, bueno, que ahora en el Farreras, que es el gran libro de la medicina, ya aparece esto. O sea, que poco a poco los colegas van haciendo también su esfuerzo de introducirlo. O sea, el médico no puede diagnosticar algo que no conoce.